esta ocasión vamos a hacer una revisión y pruebas del cuchillo Camp Knife del fabricante español Hawker. Así que comenzamos con el vídeo. Bueno, antes de comenzar con las pruebas, que sé que es lo que más os gusta, primero vamos a hacer una revisión rápida a lo que es este modelo, el modelo Camp Knife del fabricante español Hawker. Ya sabéis que Hawker está situado en Albacete y bueno, pues tiene la categoría de artesano, ya que todas sus piezas pues están acabadas por personas y no por máquinas. Vamos a abrirlo. El modelo Camp Knife es una bestia, un mastodonte, ya os lo anticipo. Y bueno, pues viene en su caja presentada, caja típica de Hawker, y en el interior, bueno, pues obviamente tenemos el cuchillo y simplemente, bueno, pues tenemos una cuerda para podérsela poner al cuchillo a hacer fuego por fricción y, bueno, pues unas pegatinas y lo que es el precinto y el sello de la casa Hawker. Así que vamos a ver más en detalle este gran modelo. El Hawker Camp Knife es una novedad para este año 2026 y, como podréis pensar y apreciar por sus dimensiones, es un cuchillo potente de grandes dimensiones, especialmente pensado para campamentos o para estancias en el monte de más larga duración, y no para, bueno, pues para salidas cortas de 1 o 2 días, sino más, como su nombre dice, Camp Knife, pensado para un campamento semiestable o estable. Eh, el cuchillo viene presentado, como veis, en este caso tenéis diferentes acabados. En este caso es una micarta negra con una funda de cuero pues bastante gruesa, como podéis ver, que principalmente lo que hace es cubrir la hoja del cuchillo, y que tiene aquí un pasador con automático que lo que hace es agarrar el cuchillo en su funda para evitar que se caiga, ya que se trata de un cuchillo de grandes dimensiones y por lo tanto voluminoso y pesado. Por la parte trasera tenemos una trabilla para porte bajo, que se puede cambiar aquí con los dos automáticos que lleva para, para el porte en el cinturón, aunque bueno, es un cuchillo que por sus dimensiones, portarlo mucho tiempo en el cinturón, a no ser que estemos trabajando con él, pues es algo que se convierte en complicado. Y luego en la parte de atrás, como vemos, una rabiza de paracord, pues para poder trabajar con él pues de una manera más cómoda y contundente, como podremos ver a continuación en las pruebas que vayamos realizando. Si extraemos el cuchillo, lo que veis aquí es un mastodonte, como yo le llamo. Es un gran cuchillo de dimensiones importantes, fabricado en Böhler N695 en España, como podéis ver ahí, y con las indicaciones de Camp Knife. Se trata de un cuchillo de hoja enteriza, una hoja bastante gruesa, de 6 milímetros de grosor, con el grosor en la parte de arriba, como veis aquí, aproximadamente de medio centímetro, una cosa así, y luego empieza un rebaje hacia abajo de la hoja, con punta tipo clip point. A mí me encanta este tipo de diseños, y en este caso el acabado es en micarta negra con separadores rojos. Tiene un almenado muy suave en la parte de arriba, que lo hace que no sea nada agresivo a la hora de trabajar con él y de hacer fuerza, así como también tiene un almenado en la parte posterior para poder trabajar pues clavando alguna piqueta o utilizándolo de percutor de martillos. 3 pasadores ciegos y uno para el cordón fiador en la parte de atrás. En cuanto a dimensiones, rápidamente, pues ¿qué tenemos? Pues fijaros, tenemos unas dimensiones totales de aproximadamente 34 centímetros de largo, con una hoja de 20 centímetros de largo, donde el recazo es estrecho, como se puede ver ahí, para poder aprovechar lo más cerca posible de la mano y poder hacer trabajo fino a pesar de sus dimensiones, y aprovechar el máximo del filo de la hoja. Como veis, se trata de unas dimensiones bastante contundentes. Así que básicamente es esto, no nos vamos a entretener más. Como os he dicho, 6 milímetros de grosor,
y vamos a hacer alguna pruebita para ponerlo en marcha, a ver cómo se comporta y cómo funciona. Bueno, la primera prueba que vamos a hacerle es una prueba que hace mucho que no le hago a un cuchillo y que tenía muchas ganas de repetir. He intentado ponerlo así, no sé qué tal se dará porque no está recta la base, está calzada. Vamos a ver qué tal se comporta en el corte seco, en este caso de una botella de agua. Siempre que vayáis a trabajar con un cuchillo de estas dimensiones, es aconsejable utilizar guantes y la máxima seguridad posible. Así que venga, vamos a hacer la primera prueba de corte y siempre llevarlo con su funda hasta el momento de que lo vayáis a utilizar. Utilizamos el cordón fiador y vamos a ver si en esta posición puedo hacer la prueba de corte que quería hacer. Bueno, me ha saltado el agua y ya veis que la ha cortado espectacularmente. Después de la prueba de corte inicial, vamos a hacer un batoning. Voy a ver si soy capaz de hacer el batoning con este pedazo de troncho de encina, ¿vale? Seco, que he encontrado por aquí de unas encinas que han cortado. Y voy a ver si con este madero consigo darle, porque no es muy pesado. De hecho, no sé muy bien de dónde golpearle, pero vamos a ver qué tal se comporta y si somos capaces de hacerlo, ¿vale? Aproximamos, colocamos y empezamos. Fijaros, está muy seco. Mirad cómo mi posición ha entrado un poco inclinado el cuchillo. No sé si se puede ahí apreciar, pero fijaros ya cómo ha llegado a la parte más ancha del lomo, cómo está rajando y abriendo este troncho de encina seco. Y ya veis cómo ha abierto, ¿eh? He tenido que darle con fuerza porque ya os digo que el palo, pues este palo no es todo lo pesado que uno quisiera, pero ya veis cómo se comporta en pruebas más duras, como es este batoneo, ¿vale? Lo cual es muy necesario hacer, sobre todo en un campamento más estable, donde tenemos que trabajar madera para preparar fuego o realizar utensilios, herramientas o lo que sea. Ya sabéis que esto siempre es más aconsejable hacerlo con un hacha, pero bueno, en falta de no tener un hacha y necesitas trabajar herramientas con un cuchillo perfectamente de supervivencia, es viable. Vamos a hacer más pruebas. Seguidamente vamos a hacer una prueba de macheteo, a ver qué tal se comporta, ya que tiene un peso bastante contundente y se tiene que comportar bien. Voy a aprovechar el palo que utilizaba antes para hacer el batoning para hacer esta prueba. Bueno, fijaros cómo entra en el macheteo. El macheteo se comporta muy bien, porque tiene un gran corte y un gran peso que nos permite utilizar toda la potencia del filo y del cuchillo para machetear. Muy bien. Sobre todo en el macheteo hay que intentar que esta parte curvada, que es donde tiene más, es la que cabecee y la que haga el esfuerzo en pa, pa. Y siempre obviamente agarrado. Entonces intentar cogerlo de más detrás, más atrás, intentar golpear así.
que haga este movimiento el cabeceo. Continuamos con más pruebas. Vamos a continuar con alguna prueba un poco más sencillita, pero que a lo mejor para este cuchillo no lo es debido a sus dimensiones. Se trata de un trabajo más fino, ¿no? Vamos, como os decía, fijaros cómo aquí, aproximando casi al dedo, podemos trabajar pues muy fácilmente con el cuchillo, casi como si fuera un cuchillo pequeño, una navaja, sin mayor problema de sus dimensiones. Obviamente hay que tener pues la mano preparada, porque cansa. Es un cuchillo que obviamente cansa porque pesa bastante. Pero fijaros cómo pues podemos sacar y hacer una puntita. Siempre estos cuchillos hay que luego acompañar de lo que es la técnica del dedo para poder, bueno, pues como veis, sacar una puntita aquí donde el nudo. Vamos a ver si puedo limpiar justo aquí donde el nudo. Y podríamos aprovechar pues obviamente para hacer una piqueta. Si tenemos que montarnos un campamento o lo que sea, bueno, pues necesitaríamos una punta, más o menos, no sé el sitio más apropiado debido al nudo ese, pero bueno, con su muesca. Vamos a ver qué tal se comportaría para hacer la muesca. No habría ningún problema, siempre con mucho cuidado, sobre todo cuando hagáis esto, porque ¿vale? Es peligroso, es un cuchillo, incluso podemos aprovechar donde hemos batoneado antes para tener mayor seguridad y evitar que se nos pueda ir y hacernos algún tipo de corte. Vamos a ver, porque lo mismo he hecho demasiada muesca. Ahora aprovecharíamos pues lo que hemos hablado antes, la parte trasera del percutor, siempre con la funda, nunca con el filo al aire, para hacer, pues voy a sujetar por aquí esto, un poco de martillo. Vamos a ver, suponiendo que es una piqueta, vamos a ver, encima no está ahí recto, dejadme que voy a intentar. La he cortado tanto que se ha roto. Voy a buscar otro palo un poco más recto, porque es que además mirad dónde estaba dándole con el martillo. Estaba preparando aquí una piqueta para probar el martilleo y mirad, os quiero enseñar una cosa. Cuando el filo, la parte de atrás, no sea todo lo plana que deseamos, pues podemos aprovecharnos de esta parte que hemos cortado antes y de este tipo de cuchillos. Otra de las pruebas que nos permite realizar es pues a poderla machetear ¿veis? Y dejarla más plana, ¿vale? Que sería un macheteo pues transversal, más que un batoning. Vamos a ver si ahora aquí puedo apalancarme de este trabajo realizado, sacar una punta, porque no están las maderas, que es lo malo que tiene la encina, que las maderas pues están muy secas. Lo suyo para hacer unas piquetas buenas es cortar hijos de encinas, que chupones, que además le viene muy bien a la encina, y esa que está más verde se trabaja mejor que la dura, sobre todo al hacer este tipo de trabajos. Vamos a poner la funda, como os he dicho, siempre seguridad, y para mayor seguridad la funda puesta. Y vamos a ver, porque ahora es más pequeño, pero veis, ahora sí permite clavarlo y hacer una funda. Necesitaríamos algo más grueso y más largo que el que he hecho, pero bueno, ya veis que permite clavar una piqueta. Y mira, la parte de atrás del filo. Y bueno, pues podríamos a ver qué tal haría un palo emplumado. He estado buscando por aquí, no he encontrado nada así muy óptimo, pero bueno, vamos a intentar aprovechar a ver qué tal sale aquí las lascas, aunque esto está muy seco, pero fijaros, en el caso de ser necesario, fijaros qué bien
que bien va, sobre todo aprovechando la parte de atrás. Primero quitar un poco de corteza y ahora ya cuando ya ha quitado la corteza ya podemos empezar a hacer nuestro palo emplumado para utilizar el ferrocerio. Ferrocerio lo podríamos utilizar con el lomo, hoy no lo he traído porque bueno, ahora mismo está prohibido hacer fuego, entonces pues, pero bueno, simplemente ya sabéis, con las técnicas diferentes que hay podríamos soltar las chispas o bien apoyar la zona de la yesca, soltar unas virutas y luego rascar, o bien apoyar lo que es el cuchillo y con el ferrocerio pues traer hacia nosotros donde estaría la zona de yesca. Podríamos utilizar barba de San Andrés que esté seca o cualquier otro tipo de yesca o incluso otra que tengamos nosotros preparada. Bueno chicos, pues nada, hasta aquí las pruebas de este Bush Camp Knife, como veis ahí, fabricado en Böhler, novedad de la casa albaceteña Hawker. Ya veis ahí, ya veis cómo ha quedado, el filo está perfecto, a pesar de que sobre todo el batoning ha sido muy fuerte y muy agresivo. Y yo creo que es un cuchillo excelente, que trabaja muy bien, fijaros ahí cómo le he dado también con el batoning. Y que, bueno, pues quien esté buscando un cuchillo contundente de altas prestaciones, como es en este caso, para un un campamento semipermanente o permanente, creo que es una opción muy buena, incluso como un cuchillo de supervivencia para necesidades más contundentes, necesidades extremas como es la supervivencia, o incluso pues para viajar a zonas tan remotas como puedan ser zonas selváticas o donde sea, puede funcionar muy bien debido a su polivalencia y al poder trabajar con él. Siempre en los pequeños tenemos la limitación que en las necesidades más contundentes como esta, pues vamos a estar más limitados, y en los grandes tenemos la limitación que para las cosas más pequeñitas y con más detalle, pues necesitamos tener un poco más de paciencia y saber trabajarlo. Pero ahí es donde está el equilibrio de un cuchillo. Primero, saber las necesidades principales para que necesitamos el cuchillo, y luego pues saber trabajar ese cuchillo, que ese cuchillo lo permita y ser polivalente en las diferentes opciones que se nos presentan. Así que nada chicos, si has llegado hasta aquí, dale un gran like a este vídeo que nos ayuda a seguir creando más contenido interesante para vosotros. Y bueno, pues si no estás suscrito, como siempre, suscríbete, activa la campanita y nos vemos en un siguiente vídeo del canal. Chao, un abrazo fuerte.